Estamos de vuelta. El gobierno de Estados Unidos aseguró a la Organización de las Naciones Unidas que las contribuciones a su fondo humanitario para Venezuela estarán a salvo de incautaciones por parte de acreedores. Esta decisión podría ser un impulso para reanudar las negociaciones estancadas entre la oposición y el oficialismo en México, en un momento donde la crisis política se ha venido prolongando y en la que varios sectores esperan que se alivie antes de las elecciones presidenciales de 2024. La administración de Biden aclaró que el fondo acordado el año pasado entre ambas partes podría operar dentro del sistema financiero estadounidense sin riesgo de que los prestamistas lo embarguen para pagar deudas. Este cambio podría permitir que la ayuda comience a funcionar lo más pronto posible, un movimiento de victoria que para muchos ha tenido el régimen en esta oportunidad. Te saludo, Maybor Petit, politóloga y periodista de investigación especializada en crimen organizado. Maybor, bienvenida, gracias. Un placer estar con ustedes siempre. Bueno, la noticia es que se blindan las contribuciones de Estados Unidos al Fondo Humanitario para Venezuela. ¿Confiable este mecanismo para que no caiga en manos equivocadas o que no se cobren a la mala, por decirlo así? Mire, el tema es que Venezuela tiene muchos acreedores que están en los Estados Unidos debido a que aquí hay varios fallos a favor de esos acreedores que están buscando las vías para poder cobrar con los premios que les fue otorgado por cada uno de los tribunales, tanto estadounidenses como a nivel internacional, tales como los de la CIADI. Y en la medida en que se vayan liberando fondos que representen de alguna manera propiedad o factor benefactor para el Estado venezolano, en esa misma medida los acreedores van detrás de esos fondos. Vale la pena destacar 3 puntos fundamentales. Uno, tenemos acreedores que van desde empresas que tuvieron contactos y contratos con PDVSA y con Citgo que no fueron canceladas las deudas, o que los contratos y los bienes que eran propiedades de esas empresas fueron expropiados en Estados Unidos. Y por otro está el enorme fondo de víctimas del régimen de Nicolás Maduro y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, que también han estado en la lista de cobrar todos esos fondos que se dan o que se congelan en los Estados Unidos. Es por ello que el presidente de los Estados Unidos hizo el compromiso de que esos 3.000 y tantos millones de dólares que van a ser manejados directamente por ese fondo, cuyo fideicomiso todavía no se ha concluido porque es un factor que tiene varios protocolos a seguir, no van a ser tocados, es decir, van a ser protegidos por el Estado norteamericano para que los deudores del Estado venezolano y todos aquellos que tienen deudas pendientes no le puedan poner la mano. Una vez que se liberan fondos, de inmediato salen todas estas personas que tienen deudas que no les ha sido pagado para poderlos congelar. Y eso es a materia de velocidad. Por ejemplo, si un tribunal a través de unos peritos descubre que esos 3.000 millones no están protegidos por el Estado norteamericano, pueden de inmediato autorizar para que los mismos sean tocados. Y es por ello que se ha dado con beneplácito por parte del régimen, pero a la vez por parte del grupo de opositores que firmó ese acuerdo en México para que se entregaran estos 3.000 millones a este fondo humanitario, que el gobierno de los Estados Unidos haya cumplido con un compromiso que se había adquirido anteriormente y que no se había dado cumplimiento, motivado creo que más bien a unos problemas de corte burocrático que a un tema de voluntad política. Por eso ahora tenemos este avance que, de acuerdo a la misma presidenta de la Asamblea Nacional que se eligió en el año 2015, tenemos 2 asambleas en Venezuela, la señora Dinora Figuera, ella ha dicho que esa es la posibilidad para que las Naciones Unidas puedan utilizar esos fondos para atender la enorme crisis humanitaria que vive Venezuela. Pero por otro lado tenemos que el régimen de Nicolás Maduro está empujando para que se le den cada vez más beneficios que ellos consideran derechos aludidos.
Ejemplo, las licencias de la OFAC para manejar petróleo y vender el petróleo que tienen en exceso, que no es mucho, puesto que PDVSA está en unos niveles mínimos de producción, pero también ellos han hecho varias solicitudes antes de volver a la mesa de negociación en México, que fue suspendida el año pasado justamente cuando se firmó este asunto del uso de los 3.000 millones de dólares para ayuda humanitaria a Venezuela, manejados por la ONU, y también que en el caso de Nicolás Maduro había solicitado la liberación del colombiano Alex Saab, que está arrestado en el estado de la Florida por razones que tienen que ver con un caso de lavado de dinero y corrupción, y adicionalmente a ello había solicitado que se le devolvieran todos los fondos, incluyendo el oro que está en el Banco de Inglaterra y otras cuentas congeladas que tiene los Estados Unidos y que pertenecen al Estado venezolano. Maybord, en muchas ocasiones parece que Maduro tiene el sartén por el mango, que condiciona para avanzar en las pláticas en México, etcétera. En esto que es manejado por la ONU, de plano, no puede exigir. ¿Cómo es la situación? Mira, el protocolo de la ONU supone que esos fondos van a ser manejados por el sistema humanitario a través de una especie de documentación de fondos que todavía, como te digo, no está listo porque es un fideicomiso. Allí va a tener, por supuesto que sí, el régimen las manos metidas, porque quien está en la representación de Venezuela ante la ONU es el señor Samuel Moncada, jefe de la misión, y que tiene estrechas relaciones con todas las cabezas principales en la ONU, que también tienen una relación directa con Nicolás Maduro y con todos los miembros del régimen. Razón por la cual no nos queda ninguna duda de que va a haber un protagonismo, llamémoslo así, de Nicolás Maduro en el manejo de esos fondos. Pero a la vez el protocolo señala que la ONU está encargada de los gastos y que debe supervisarlos. Han ocurrido en otras oportunidades, como en los casos de Siria y de otros países, que esos fondos han sido señalados por temas de corrupción. Pero en este caso en particular, creo que hay muchos ojos puestos sobre ese fondo y sobre el uso de esos recursos, incluyendo algunos venezolanos líderes que se supone son de oposición y que tienen mucho interés en saber si esos dineros van a ser manejados con transparencia. Llama mucho la atención que sea ahora, cuando Venezuela está en el marco de lo que también fue solicitado por la comunidad internacional, como lo son unas mínimas condiciones para que haya una salida electoral y se tenga entonces que el régimen tenga la entrada de esos fondos, que son 3.000 millones de dólares. Hay otros que señalan que son 3.200 millones de dólares que van a ser manejados y que el régimen va a tener como sello único allá adentro, porque cuando los fondos lleguen como ayuda a los venezolanos que están viviendo en una crisis económica difícil y que hay, bueno, desnutrición, un nivel de la población que más de un 84% vive en pobreza extrema, obviamente que cuando se entregue esa ayuda humanitaria va a aparecer el sello de la ONU, pero también el del régimen, que es el autorizado para trabajar de manera conjunta en Venezuela con los agentes de las Naciones Unidas. Sí, de cara a unas electorales en 2024 presidenciales, pues que él capitaliza, ¿no? ¿Podría alzarse el cuello ahí? Y también tenemos que tener en cuenta algo que es muy importante. La comunidad internacional está ayudando, está apoyando a Nicolás Maduro en estos momentos. Lo tiene el gobierno de Colombia, encabezado por Gustavo Petro, pero también tiene sus aliados en Brasil, el señor Lula da Silva y muchos otros, incluyendo el interés que tiene el gobierno del presidente Joe Biden, que ha enviado, por cierto, varias representaciones de la Casa Blanca, encabezadas algunas de ellas por el jefe de asuntos de América Latina, Juan González, y particularmente esta semana que ha designado a un funcionario diplomático para que ocupe el cargo que tenía este embajador sui generis que estaba en Colombia, y ahora el señor Francisco Palmieri va a encargarse de las labores que antes tenía Jim Tory. Y bueno, eso hace pensar que hay una serie de pasos que se están dando desde Washington, D.C.,
para avanzar en este proceso de negociaciones. Hay que recordar también que una de las peticiones que ha hecho los Estados Unidos a Maduro es que haya un mínimo movimiento de comportamiento en avance para que se le dé a los opositores un cierto mecanismo para participar en unas elecciones que sean aceptadas por la comunidad internacional, y que adicionalmente a ello, en el caso de los Estados Unidos, se pide que haya la liberación de los presos políticos. Son más de 280 personas que están encerradas por razones de pensamiento contrario al régimen, e igualmente han solicitado que se corten o que se eliminen las inhabilitaciones que hay para varios líderes que se han señalado ser de oposición y que quieren participar en un proceso electoral que a todas luces favorece única y exclusivamente a Nicolás Maduro, por la estructura que existe desde el punto de vista electoral en Venezuela, por los mecanismos que utiliza el Consejo Nacional Electoral, por el software que utiliza el Sistema Nacional Electoral venezolano y por todos los miembros de ese Consejo Nacional Electoral que está controlado única y exclusivamente por el régimen. Maybor Petit, muchísimas gracias por estos minutos. Un placer estar con ustedes. Un gran saludo a la audiencia.